Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, un país con petróleo, pero no petrolero. 120 años del petróleo en Colombia. Bienvenidos. Hasta donde yo tengo conocimiento, esta es la primera vez en la historia de la industria del petróleo en que una importante propiedad, desarrollada por el capital privado bajo concesión, regresa al patrimonio de ese Estado en virtud de la expiración estrictamente jurídica del periodo especificado en el contrato. La reversión de la concesión de mares ha ocurrido de conformidad con los términos acordados hace muchos años entre representantes del gobierno de Colombia y gentes provenientes del exterior que comprometieron su capital y su esfuerzo para cumplir armónicamente una vasta y difícil tarea. Este hecho demuestra que esos términos de la concesión de mares han sido cumplidos por las partes y prueba que la comprensión y la buena voluntad lograron alcanzar en estos 30 años muchos beneficios para Colombia y para la compañía. Esto era Luis Guillermo, el abogado L.P. Mayer de la International Petroleum Company, a las 12 de la noche del 25 de agosto de 1951 en Barrancabermeja. Ese momento que usted acaba, digamos, ese discurso, y en ese momento, podría uno decir que es el acto de creación de Ecopetrol. Es la hora cero de Ecopetrol. No es como diría el presidente Petro en un trino más bien reciente, que Ecopetrol es producto de las luchas obreras y de los trabajadores, de las tomas de los trabajadores de la USO el 9 de abril del 48. Más bien, Ecopetrol nace a la vida en real material en el 51 cuando se hace la reversión de la llamada concesión de mares. Alejandro, vamos a hablar en este episodio de la historia del petróleo en Colombia, de la historia de Ecopetrol. Esto hace parte de nuestros programas sectoriales. Hemos hablado de café, hemos hablado de ferrocarriles, hemos hablado de salud y ahora uno muy importante que es petróleo, energía. Así es, Luis Guillermo. Ecopetrol nace en ese día de 1951 que acabamos de leer. Es cuando Ecopetrol y la Nación reciben los activos de la concesión de mares que revierten pacíficamente al Estado en los términos del contrato. No es como parte, como dice Petro, de la insurrección de los obreros petroleros, pero vamos a mirar un poco más para atrás para mirar la historia petrolera en Colombia, que puede tener a grandes rasgos tres fases. Tiene una fase antes de la fundación de Ecopetrol. Esta es la fase de las Oil Companies, que va de comienzos del siglo XX hasta la fundación de Ecopetrol. La fase de la Ecopetrol estatal, que va del 51 hasta la reforma del 2003, y ya la de un Ecopetrol moderno, que va del 2003 hasta el día de hoy, y vamos a ver si dura. Exactamente, quizás tenemos una cuarta etapa que empieza en el año 2022 con este gobierno que está conduciendo a la empresa por un camino que es bastante controversial. Pero efectivamente lo que tenemos son esos tres periodos: 1905, 1951, del 51 al 2003 y del 2003 a la fecha. Alejandro, ¿usted sabía que cuando se dio la primera expedición al interior de lo que sería la Nueva Granada, el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada pasó por lo que hoy es Barrancabermeja y detectaron por primera vez que había unos pozos de brea? ¿Fundó Ecopetrol Jiménez de Quesada? No tanto como eso, pero desde ese entonces se sabía que ahí había una brea, unos líquidos inusuales en esta zona del país, y desde ahí queda documentado. Pero el petróleo realmente no es relevante, no es importante, sino hasta mediados del siglo XIX. Y empieza siendo importante para efectos de iluminación. Hasta mediados del siglo XIX se iluminaban las casas pues con sebo, con velas hechas de sebo animal y también con aceite de ballena. ¿Usted se acuerda de Moby Dick? Todo el periodo de Moby Dick y los balleneros de Nueva Inglaterra. Exactamente. Y
a mediados del siglo XIX se desarrolla la lámpara de querosene, esa que uno ve en las películas de vaqueros, Sí. que inclusive uno todavía ve en la Colombia rural, Sí. que es esta lámpara que tiene como pues una cucurucho como de cristal, vidrio, y una llama, con una mecha. llama y con una mecha. Esas lámparas requerían de este material querosene, que es un derivado del petróleo. Sí. Y eso se empieza a popularizar en los Estados Unidos después de la Guerra Civil. Y encuentran unos yacimientos de petróleo parecidos, supongo yo, a los que habrían en Barranca Bermeja, en el oeste de Pensilvania, y se empieza a desarrollar la industria, se inventa la industria del petróleo en esa parte de los Estados Unidos para refinar, para vender querosene. Sí. Estamos todavía muy lejos de la gasolina y del combustible automotriz y el combustible pues para mover industrias y mover barcos y todo este tipo de cosas. Es solamente para iluminación. Estamos hablando de 1800, después de la Guerra Civil de Estados Unidos. Para los oyentes que les interese sobre este periodo, sobre los pioneros de la industria petrolera, hay un libro muy famoso de Yergin, Daniel Yergin, que se llama The Price. Es un libro fabuloso, cuenta toda la historia del petróleo. Sí. Colombia en el libro es bastante marginal, digamos, en su mención, si acaso lo mencionan una o dos veces. Es muy central en toda la historia del petróleo Venezuela. Sí. Ya lo vamos a ver, es muy central en muchos aspectos. Pero empieza esto a desarrollarse en el oeste de Pensilvania, y aquí hay un jugador que todos lo hemos oído mencionar, que es un joven de un origen muy humilde, que ve el potencial de todo esto, del petróleo, y empieza a cartelizarlo, a crear un monopolio petrolero. Y ese señor se llama John D. Rockefeller. Petróleo y Rockefeller llegan a Colombia en 1905. La verdad, Rockefeller llega después, pero el petróleo llega a Colombia en 1905, cuando Rafael Reyes modifica el Código de Minas para incluir en el Código Fiscal de la época, y aquí abro comillas, también lo que llaman depósitos de asfalto de cualquier clase, consistencia y color, y las de petróleo o aceite mineral. Entonces, en ese momento, en el Código de Minas, Colombia era un país minero, pero no tenía una tradición petrolera. En ese momento, Rafael Reyes mete en el Código de Minas también el petróleo, el asfalto, y eso es la primera mención al petróleo en la legislación colombiana. Tal cual, porque ya para ese entonces se iluminaba en Colombia con lámparas de querosene. Sí. Ese querosene era importado en ese momento, y ya se veía importante desarrollar una industria que pudiese dar el material para poder hacer la iluminación. Y Rafael Reyes, que era un modernista, un modernizador, Claro. a la usanza de Porfirio Díaz, después de la Guerra de los 1000 días, empieza a abrir el mercado, a abrir oportunidades de negocio. Y este es como la primer pedazo de legislación nacional que incentiva la búsqueda de petróleo. Repetimos, solamente en este momento estaban pensando en querosene para iluminación. Sí, el motor de combustión interno todavía estaba en su infancia, no era la demanda principal, pero para allá iba, como dicen, para allá iba la historia. En 1905, que es el momento clave, ocurren varias cosas. Y aquí hay dos personajes que van a ser críticos en toda esta historia. Uno es el señor Diego Martínez, de la ciudad de Cartagena. Sí. Y el otro es Roberto de Mares. Roberto de Mares. Entonces, Roberto de Mares es un empresario aventurero, como los que nos gustan en este podcast, Sí, de Luis Guillermo. como Cisneros. Como el señor Cisneros, que creó los ferrocarriles. Y entonces él se hace a una concesión en Magdalena como Medio. un serafino diácono Como de un mediados del serafino siglo diácono de XIX. la época. Todos estos personajes, si los oyentes han visto la película There Will Be Blood sobre los orígenes del petróleo en Texas, todos estos personajes son unos capitalistas aventureros. Vaqueros casi. Vaqueros, pero totalmente. Entonces, Sí, arriesgados. Roberto de Mares tiene un nombre además muy curioso porque no es usual en Colombia. Su padre era francés, su madre era venezolana. sí. Nace en Bogotá en 1864 y habla pues varios idiomas, se va a estudiar a Europa y estudia geología. Debió haber sido de los primeros geólogos colombianos, y él vuelve a finales del siglo XIX con la idea de encontrar yacimientos de petróleo para poder refinar y hacer querosene.
Entonces, él recibe la concesión de mares del Magdalena Medio en 1905. No va a ser la única concesión. Hay otros empresarios que usted menciona también que estaban buscando concesiones territoriales. Jorge Isaacs, por ejemplo, Luis Guillermo, yo no sabía, el novelista de la María, sí, también fue empresario de concesiones petroleras. ¿Encontró algo? No. No encontró nada. Malaria. Malaria. Virgilio Barco tuvo una concesión muy grande en Tibú, que es la concesión Barco. Sí, así es. Francisco Burgos también tuvo una concesión en el Sinú. A él no le fue tan bien. Y usted mencionó a Diego Martínez, que era un empresario cartagenero que crea la Cartagena Oil Refining Company. Hablemos un poco de Diego Martínez, Alejandro. Entonces, Diego Martínez crea la primera refinería en Cartagena en 1905. Esto es la antecesora de Reficar, ahí en Mamonal. Sí. Y él en ese momento está refinando petróleo para iluminación. Más adelante, él también se va a embarcar a buscar petróleo, no le va a ir muy bien. Porque aquí la concesión principal va a ser la de mares, la del Magdalena Medio, que como usted dice, desde Jiménez de Quesada se sabía que en Barranca Bermeja había petróleo. Y la concesión de mares se convierte, es decir, se la entregan a Roberto de Mares, él adelanta unos procesos exploratorios y él se la vende a la Tropical Oil Company en 1919. Porque esto era un negocio especulativo totalmente, como usted lo acaba de decir. Esto es como la película esta, There Will Be Blood, donde son estos señores aventureros que lo que buscaban realmente era identificar zonas que les otorgaran concesiones. Había que estar conectado políticamente, ahí tocaba ser compadre de Rafael Reyes, de hecho, como Roberto de Mares. Roberto de Mares, el padrino del matrimonio de Roberto de Mares era el general Reyes. Diego Martínez era amigote de Reyes y de hecho fue quien fue a Washington en su momento, enviado por Reyes, a buscar el restablecimiento de relaciones. Entonces, había algo de amiguismo. Claro, no quiero decir corrupción, no podemos hablar mal aquí del general Reyes, pero sí había ciertamente amiguismo en estas concesiones. Claro, entonces le daban a usted tenía contactos políticos, usted era una persona pues que se movía en los círculos políticos y empresariales y le otorgaron una concesión de tierra donde usted consideraba podía haber petróleo. Y la idea no era tanto explotarlo, porque para eso se requería de tecnología y de muchísimo más capital que el que había disponible. La idea en ese momento era tener el derecho y hacerle un flip, o sea, dar la vuelta y vendérselo a una compañía extranjera. Ese fue el negocio inicial tanto de la concesión de Mares, que es la de Barranca Bermeja, como la concesión Barco, que es la que está en Tibú. Diego Martínez, en cambio, sí era empresario en el sentido de que él sí montó la refinería y refinaba y funcionaba bastante bien y generó pues ese producto que fue pues muy difundido en toda la costa norte de Colombia. Roberto de Mares le vendió su concesión a la Tropical Oil Company, que a su vez era filial de la Standard Oil of New Jersey. Esta era la gran empresa de John D. Rockefeller, sí, después de que había sido dividida. Claro. ¿Cómo fue esa historia, Luis Guillermo, de la división de la Standard Oil? Sí, bueno, Rockefeller, como decíamos, creó un monopolio casi que total de petróleo en los Estados Unidos, por lo menos. Y en 1911, el presidente Roosevelt inicia una cruzada en contra de los que llamaban en ese entonces los trust, que eran estos monopolios gigantes que se habían montado en muchos sectores, petróleo era uno de ellos, y se va en contra de Standard Oil, que era la compañía de Rockefeller y sus socios. Y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falla a favor del gobierno y ordena la partición de Standard Oil y la parten en varias compañías. Una de ellas es la Standard Oil de Nueva Jersey. Sí. Y esa compañía era muy particular porque resulta que tenía refinerías, pero no tenía petróleo, a diferencia de las otras hermanas que sí tenían refinerías y tenían petróleo o yacimientos en el territorio de Estados Unidos. Sí. Entonces se vio obligada a salir a buscar petróleo afuera. Se vuelve a los mercados internacionales. ¿Y dónde empieza? En México. Sí. Y empieza en América Latina. Todavía no se ha desarrollado el petróleo se empieza a desarrollar por esa época, primera década del siglo XX. En Azerbaiyán, en el Imperio Ruso. En Bakú. Pero esa es toda otra historia, del petróleo ruso. Y estamos todavía muy lejos del petróleo que se va a empezar a extraer en el Medio Oriente. Pero Mr. Rockefeller estaba enfocado en México, Venezuela y Colombia. Sobra decir que la más grande era Venezuela, pero claro, en Colombia, a través el pozo Sumaque 1 se encuentra que es el primer pozo importante petrolero venezolano, que es cuando se considera que nace la industria del petróleo en Venezuela, es de 1914. Entonces, Rockefeller compra a través de la Standard Oil of New Jersey, la Tropical Oil Company,
le compra la concesión de mares a Roberto de Mares y comienzan entonces a producir. Parte de la concesión que ellos negocian con el Estado colombiano es la obligación de construir una refinería en Barranca. Entonces construyen la refinería en Barranca. Unos años después ellos van a construir un oleoducto entre Barranca y Cartagena, porque el objetivo de ellos es producir petróleo para exportación, no para el mercado colombiano, y eso va a estar en manos de otra empresa de Rockefeller que se llama la Andean National Corporation, sí, que es la dueña del oleoducto, y de hecho ellos deciden hacerlo en una empresa separada para que no haga parte de la concesión de la Troco y para que los activos no vayan a revertir al Estado al mismo tiempo. Aquí las fechas, Alejandro, son muy importantes, sí, porque las concesiones que se dan originalmente eran por 30 años. Sí. Y tenía uno, le daban la concesión de la tierra y tenía uno que tal vez en 2 o 3 años probar que había encontrado algo. Si no, inmediatamente revertía la concesión. No es que fuera tampoco un derecho así pues muy... No, tiene que hacer inversiones absurdo, como las concesiones de hoy. Claro, digamos, tenía cierta lógica. ¿Qué pasa en la concesión de mares? En la concesión de mares se encuentra el petróleo pues porque estaba ahí casi que en la superficie, pero no se empieza a explotar sino tal vez hasta 1919 cuando se crea la Tropical Oil Company, la Troco, y tal vez es en el 21 o en el 22 que se le vende a la Standard Oil of New Jersey. Sí. Entonces no había claridad sobre cuándo había empezado la concesión, si con la adjudicación o con el inicio de actividades. Sí. Y es un tema que va a quedar pendiente para más adelante, sí, y un debate jurídico como muy colombiano que se va a dar en los años 40. Aquí es interesante ver el poderío que va a tener la industria petrolera, el poderío político que tendría la industria petrolera y su rol en la geopolítica del mundo, porque ahorita, por ejemplo, en el libro, y aquí tenemos que hacerle un reconocimiento al libro Ecopetrol, 60 años de historia que publicó Ecopetrol con la Universidad de los Andes. En el libro de la historia de Ecopetrol cuentan, por ejemplo, que los abogados de la Standard Oil fueron fundamentales para aprobar en el Congreso americano el Tratado Ruyter-Thompson. Esto era el tratado que le reconocía a Colombia una indemnización de $25 millones por la secesión, por la toma de Panamá. Y de esa manera Colombia utilizó la zanahoria del oleoducto de la Andean para que la Standard Oil empuje al gobierno de Estados Unidos o al Congreso de Estados Unidos a subir el monto de la indemnización y aprobar el Tratado Ruyter-Thompson. El poder de Rockefeller era de un tamaño en ese momento, claro, que influía en el gobierno de Estados Unidos. Sin duda alguna, y Colombia siempre ha sido como hábil en eso. Y hay varios ejemplos, el canal de Panamá pues es uno de ellos, muy importante, pero en este caso en particular... Eso es un ejemplo de poca habilidad colombiana. No, yo diría que buena habilidad en la negociación, muy poca habilidad y torpeza en la ratificación del tratado que no se ratifica, en el caso de Panamá. Pero ya cuando Reyes decide y cuando los gobiernos colombianos del canapé republicano de Carlos R. Restrepo deciden normalizar la relación con Estados Unidos, viene el tema de la indemnización, sí, y el monto de la misma. Sí. Y Colombia utiliza a la Standard Oil y le dice, mire, váyase al Congreso de Estados Unidos, que ahí están sus amigos congresistas, sí, para que me suban a mí la indemnización, sí, de 10 millones a 25 millones y que sea en estos términos, y yo aquí le ayudo a usted con la concesión del oleoducto para sacar su petróleo. Entonces eso es un gana-gana, por así decirlo, tanto para Colombia, pues obviamente también para la Standard Oil. La Troco es la más importante de las concesiones petroleras en Colombia, y para darles una idea, era un campo que producía a mediados de los años 30 60,000 barriles de petróleo día. Ese es el indicador estándar de petróleo. Era más o menos 2/3 partes del petróleo colombiano, 22 millones de barriles al año. Ese es el campo de las Infantas. Ese es el campo... Cira Infantas. Exactamente, sí, de la Troco. Pero no era la única concesión. Entonces, por ejemplo, la concesión barco la compró la Gulf Oil. Más adelante, en los 30, se la vendió a la Texaco. Entonces, en el Catatumbo, en Tibú, en toda la zona del norte de Santander, que también fue pionera en el petróleo en Colombia, no estaba la Troco, sino la Texaco. Claro. Entonces, coloquémonos, Alejandro, en los años 30 del siglo XX. Entonces, Estados Unidos... ya tiene operaciones en América Latina importantes, sobre todo en México y en Venezuela. Las estadísticas que se tienen son más o menos de 1.7 millones de barriles en Venezuela, que es una locura. Asombroso. Es asombroso. O sea, eso es en 1951, año en que se funda Ecopetrol.
El de 1.7 para los años 30 debe haber sido un poco menos, pero Sí. yo creía que no mucho menos, la verdad. No, es que 1.7 millones de barriles día en Venezuela en el 51, Luis Guillermo, es más del doble de lo que producen hoy. Claro, es impresionante. México podía estar alrededor de los 200.000 barriles, más o menos, y Colombia con sus campos en Tibú y sobre todo con el campo de las Infantas, que ha sido un campo muy noble porque todavía sigue produciendo petróleo a la Sí. fecha. Tiene más de 100 años. Estaba produciendo más o menos unos 100.000 barriles, que es poco para estándares actuales, pero pues era una cifra importante. Años 30. Años 30, Y sí. empieza a cambiar nuevamente el negocio del petróleo a nivel mundial. Hay algo que sucede en 1938 que va a ser absolutamente fundamental para la región y va a definir las relaciones petroleras entre Estados Unidos y América Latina por las próximas décadas, y usted podría decir, Luis Guillermo, que incluso hasta hoy. En ese año, Lázaro Cárdenas, el Papa Lázaro, presidente de México, nacionaliza el petróleo en México. Sí, es un gran evento político. Hablaban de cómo las señoras de la Ciudad de México entregaban sus joyas para pagar la indemnización. Yo no sé qué compañías habrán sido todas, me imagino. Standard Oil, una de ellas, por Debían supuesto. estar todas, seguramente Rockefeller, pero la industria petrolera en México era muy grande y Muy la grande. nacionaliza Lázaro Cárdenas en el 38. Totalmente. Además nacionaliza toda la cadena completa, porque nacionaliza la exploración, la explotación, la refinación, la distribución, todo. El Al día transporte, de todo. hoy, en México, Pemex es la única dueña de las estaciones de servicio y AMLO es un descendiente directo de Lázaro Cárdenas Claro. en cuanto al nacionalismo de los recursos petroleros. Porque AMLO es de Tabasco, que es donde queda La refinería. la refinería y los pozos importantes Sí, de petróleo exactamente. Mexicanos. Entonces, esta nacionalización es muy, muy importante en la historia de México, fundamental, y también en la historia latinoamericana vis a vis los Estados Unidos y este comportamiento cuasi imperial que había tenido hasta ese entonces. Y esta nacionalización le muestra el camino a muchos, o inspira a muchos países latinoamericanos a seguir pasos iguales con sus recursos naturales. Sí. Aquí toca mencionar a otro protagonista de la historia de Ecopetrol que es muy importante, que es la USO, la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato de la industria petrolera de Ecopetrol en Colombia, pero que es mucho anterior a Ecopetrol. Es decir, Ecopetrol se funda en el 51, la USO se funda en el 24, es decir, la USO está cumpliendo 100 años hoy, y cuando ven a Lázaro Cárdenas nacionalizar los campos petroleros en México, ellos inmediatamente dicen, Aquí también. aquí también, este es el camino a seguir, y en los años 40 comienza a ver usted una agitación sindical en los campos petroleros de Barranca, en los campos petroleros de Tibú, promovida por la USO y encaminada a una nacionalización del petróleo. Sí, era un tema, pues todavía no había elementos, digamos que marxistas en todo esto, aunque obviamente los había, pero no eran como los determinantes, sino había más bien elementos nacionalistas de recursos naturales, parecido inspirado en lo de México. Pero no solamente en la izquierda. ¿Usted sabe quién acusaba en el Congreso, en el gobierno de López Pumarejo, a la Troco de realizar ganancias ilícitas? El monstruo. El monstruo. Laureano Gómez también era un nacionalista petrolero. Claro. Y yo creo que había mucho consenso alrededor del uso de esos recursos. No era para nada popular la operación de esas concesiones por parte de compañías extranjeras a ningún nivel social. No era solamente un tema aquí de los sindicatos o el sindicato petrolero, era un consenso alrededor de eso. De hecho, es muy criticada la relación de Eduardo Santos con las compañías de petróleo porque lo acusan tal vez de haber prolongado las concesiones o haber interpretado que las concesiones tenían un alcance diferente al que se creía que tenían, en fin. Entonces, en los 40 ya comienza a verse que la concesión de la Troco va a terminar y se va a revertir al país. Eso estaba en el contrato de concesión. Y comienza toda la intriga alrededor de cómo va a ser la reversión de la concesión de la Troco al Estado. La Troco quiere, por supuesto, extenderla, pero los gobiernos liberales de Santos, de López, en ese momento dicen que no, que eso no se va a extender automáticamente. Y entonces la pregunta es, ¿la concesión vence en el 46 o en el 51? Y a eso se va a la Corte Suprema. Es una demanda que le... Claro. Y usted mencionaba cuando estábamos antes de entrar al programa, ¿cómo es de característica esa manera como se maneja, o sea, cómo es de característica la manera como se maneja ese problema en Colombia? Sí. A diferencia de otras regiones
o de otros países de la región, en Colombia no hay soldados tomándose los campos petroleros, no hay tanquetas. Usted no ve a López Pomarejo llegar en un jeep, vestido de uniforme militar a tomarse el campo de Buenaventura. Aquí se resuelve Barranca Bermeja. Las cosas como se resuelven en Colombia usualmente con abogados y se resuelve en una decisión final que expide la Corte Suprema de Justicia en el 46, tal vez. Sí, y dice que es el 51, es el año. Que la concesión va hasta el año 51. Entonces aquí no hay violencia, ni fuerza, ni nada de eso, que es lo que el abogado que usted citó al principio del podcast dice con mucha extrañeza, porque ya vamos a ver más adelante cómo en esos años de la posguerra el nacionalismo energético petrolero empieza a agarrar una fuerza muy, muy importante. Vamos entonces a una corta pausa y a la vuelta retomamos el libro de la historia. Hola, a propósito de que estamos hablando tanto de constituyente en Colombia, se nos ocurrió invitarle a que visitara El País de los Millennials. Es un podcast que hicimos hace un rato en el que Juanita León, directora de La Silla Vacía, y Manuel José Cepeda, quien fue presidente de la Corte Constitucional, conversan y revisan qué cambios ha traído la Constitución del 91 en la vida cotidiana de los colombianos. El País de los Millennials está disponible en cualquier plataforma donde usted escuche podcast. Estamos en los años 40 y 50, o sea, en la posguerra, y viene el comienzo de lo que sería un boom económico. Ya el petróleo, claramente, se está necesitando, ya no para iluminación, porque hay energía eléctrica, sino para todo lo que usamos hoy en día. Lo estamos usando para transporte, para energía, digamos, para calentar casas, para enfriar casas, en fin. Para la guerra, Luis Guillermo, la Segunda Guerra Mundial se definió en parte por acceso a reservas petroleras. Claro, y gasolina, fundamentalmente. Entonces, las potencias, sobre todo los Estados Unidos, después de la guerra se da cuenta que la energía y el acceso a energía es fundamental en la nueva situación geopolítica del planeta. Y trabaja de la mano de sus socios, los ingleses, en asegurar esas fuentes de energía. Tienen las de Venezuela, que son muy grandes, muy significativas, una industria petrolera muy importante, íntimamente relacionada con la isla de Trinidad y Tobago, que era una colonia inglesa en ese momento. Están los campos de Bakú y todos estos de Azerbaiyán, que ya no son de Estados Unidos ni de Occidente, sino que son de la Unión Soviética. La Unión Soviética controla buena parte también del petróleo que había en Rumania. Entonces, esa fuente queda aislada para Occidente y empiezan a revisar los reportes de yacimientos en el Medio Oriente, en las que fuesen las colonias inicialmente turcas y después de la Primera Guerra Mundial, los protectorados, tanto franceses como ingleses, en Irak, Arabia Saudita, todo el Golfo, en todo lo que es el Golfo, y en un país muy importante en toda esta historia que es Irán. Sí. Y entonces vienen las compañías primero que todo descubren una cantidad de recursos petroleros muy, muy significativos y buscan la manera de asegurar ese recurso. De hecho, hay un golpe muy famoso en el 53 en Irán, a Mossadegh, que lo tumba la CIA y deja claro al Occidente que es a las buenas o a las malas. Colombia, en cambio, lo hizo por las buenas. Lo hizo de una manera muy colombiana, como dice usted, con una demanda. Ambas partes la aceptaron. Aquí no hubo una toma violenta de los campos. Y Colombia comienza a prepararse, el gobierno de Mariano Ospina en el 49, a recibir esta concesión de mares. Entonces, en el 49 crea una comisión interparlamentaria de petróleos para comenzar a pensar en cómo van a recibir los activos de la concesión de mares, y en diciembre del 49 la ley 165 autoriza al gobierno y aquí cito, a promover la organización de la empresa colombiana de petróleos con participación de la nación y del capital privado nacional y extranjero. Esto último, Luis Guillermo, es muy importante porque
en su visión inicial de Ecopetrol sí cabía el capital privado. Sí, efectivamente. Y además esto es muy, muy consistente con el pensamiento de Mariano Ospina Pérez, que buscaba siempre incorporar, o sea, al capital privado, hacer APPs, como lo había hecho un par de décadas antes con la Federación de Cafeteros. Yo creo que esa fue como su inspiración, porque no bastaba con ser teóricamente el dueño del subsuelo, sino que la industria del petróleo es intensiva en capital. Sí. Usted tiene que buscar ese petróleo, encontrarlo y extraerlo y transportarlo. Eso es tremendamente costoso. Se requiere mucho capital y se requiere tecnología. Entonces, esos países, o sea, los países que se han ido por la senda nacionalista, como México, por ejemplo, vieron caídas importantes en la producción después de haber hecho las nacionalizaciones, porque no había la tecnología y no había el dinero. Colombia era consciente de eso. Entonces, invitan a particulares nacionales y extranjeros a que formen parte de Ecopetrol. La Troco, o más bien la Standard Oil, no se le mide a la cosa. Para ese entonces ya era eso. Sí. Eso. La Troco decide salir de Colombia en la parte de exploración y producción de petróleo, pero la ESO, que era la parte de distribución de combustibles líquidos, se queda en Colombia para distribuir combustibles líquidos, pero la Troco decide no entrar de socia de Ecopetrol. Correcto. En ese momento el gobierno va también a Medellín a hablar con la ANDI, con los industriales antioqueños y los industriales nacionales, los cacaos de la época, pero los cacaos tampoco le jalan a invertir, no sé si por falta de plata o por falta de interés o visión del negocio petrolero, pero Ecopetrol nace como una empresa 100% pública. Exactamente. Entonces, en el 51 pasan los activos. No es, como decía Gustavo Petro, una revuelta popular el 9 de abril. En absoluto, esto ocurre con total tranquilidad, todo el mundo muy bien, se dan la mano los de Tróculos del gobierno colombiano y también me imagino que los de la USO, pues ahí muy emocionados de que esto estuviera ocurriendo, y empieza la segunda etapa de esta historia, que es la del 51 al 2003, que no es una etapa particularmente positiva, exitosa. No. Ya hablamos un poco de las comparaciones de producción. Venezuela, pues obviamente años luz de Colombia y de sus pares en América Latina, y Venezuela empieza a agarrar una importancia muy importante porque Venezuela es cofundador con Arabia Saudita de un organismo que se va a volver crítico en todo esto, que es la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Según los mismos datos de la OPEP, Luis Guillermo, Ecopetrol en sus primeras 3 décadas no es especialmente exitosa. La producción se ve estancada, más o menos en 200,000 barriles día. Colombia no es un país petrolero. De hecho, entre el 75 y el 85, Colombia ni siquiera es autosuficiente en materia de petróleo. Es decir, Ecopetrol funciona como importadora en la mitad de los años 70 para poder suplir la demanda de combustibles nacional. Y en el año 74, gobierno de Alfonso López Miquelsen, pasa algo, es que Colombia está importando petróleo. En el 74 Colombia tiene sus muy escasas divisas, está usando sus muy escasas divisas para importar petróleo. Y López Miquelsen se da cuenta que necesita darle un viraje a la política petrolera. Y con el decreto 2310 del 74 crea el contrato de asociación. Sí, es una novedad. Antes, hasta ese momento, habían sido concesiones. Sí. Cuando Ecopetrol se crea en el 51, Ecopetrol tiene varias características que la hacen bastante paquidérmica. Uno, que acaba siendo juez y parte en todo esto, o sea, diseña y ejecuta la política de hidrocarburos en el país, la regula en cierta medida, pero además es la que explota esos recursos. Sí. Y los recursos de Ecopetrol hacen parte de las cuentas fiscales del país. Sí, es decir, la deuda de Ecopetrol hace parte, se contabiliza como deuda de la nación. Esto es en esta etapa de la Ecopetrol, claro, como empresa 100% nacional. Exacto. Y hacía parte de las cuentas públicas y eso le generaba un problema muy grande, Luis Guillermo, es que Ecopetrol no invertía en producción. Entonces, los campos que tenía, los campos que habían revertido, los manejaba más o menos en 200,000 barriles, pero no estaba creciendo la producción, claro, y la demanda sí crecía. Claro, que eran las infantas y los pozos de Tibú,
básicamente hay un par por ahí en Pero alguna Ecopetrol no se podía endeudar como una empresa independiente. Como no se podía endeudar, no tenía plata para invertir. El gobierno la ordeñaba, como la ordeña todavía hoy en día, pero pues hoy en día es una empresa independiente. Y en ese momento era un ciclo vicioso donde no había inversión en producción, la producción estaba estancada, no le generaba más caja para invertir más, y eso llegaba al punto donde en los 70s perdimos la autosuficiencia, se crea el contrato de asociación, pero esos contratos de asociación se demoran en atraer inversión, en que vengan las empresas extranjeras a comenzar a explorar, en que encuentren petróleo y en madurar y desarrollar un campo productivo. Tal cual. Hasta ese momento eran las concesiones y se fijaban unas regalías de la producción, que estaba entre el 15 y el 20% más o menos, además de los impuestos correspondientes. El contrato de asociación lo que hacía es que le entregaba una zona o le permitía a un privado que explorara una zona para buscar petróleo. El costo de esa exploración corría por cuenta del privado. Si se encontraba algo, entonces había, si mal no recuerdo, un reembolso de una parte. Se pagaban los costos que había incurrido el privado, exactamente. El privado, y entonces iban miti-miti el gobierno colombiano, Ecopetrol, y el privado. Eso se cambia en el 74, que también coincide con las medidas de Carlos Andrés Pérez para nacionalizar el petróleo de Venezuela. O sea, esta ola nacionalista que empieza en los años 50, agarra una fuerza tremenda en los años 60 y 70. Viene el famoso embargo por parte de OPEP en el 73. Después de la guerra de Israel. Claro. Y es fundamental ese punto porque el precio del petróleo se dispara. Se dispara de $3 barril a no sé cuánto, a 15 o lo que sea, más que se triplica. Y las tablas se voltean. Sí. Ya Estados Unidos estaba dejando de ser autosuficiente en petróleo, depende de las fuentes externas y aprovechan los árabes con los venezolanos y con otros miembros, por supuesto, de OPEP, para apretar a Occidente y extraerle plusvalía, como dirían los marxistas, a ese producto que producían y llevarlo a sus países. Eso fue un cambio geopolítico de gran trascendencia. No, y para un país como Colombia, un país que dependía de unas exportaciones agrícolas y que no tenía divisas en exceso, cuando se dispara el precio del petróleo, se descuadra la balanza comercial colombiana. Claro. Entonces, esto todo es el background que lleva a la creación del contrato de asociación, y estos contratos de asociación comienzan a rendir frutos en los años 80. Entonces, todas estas empresas que vuelven al país o llegan al país comienzan a descubrir campos como, por ejemplo, Caño Limón en el año 83 con la empresa Oxy, Occidental Petroleum. La British Petroleum encuentra Cusiana, Cupiagua. Estos dos campos, Luis Guillermo, van a cambiar totalmente el escenario petrolero. Son megacampos. Son los big hits que son producto de esos cambios de los contratos. Del contrato de asociación, exactamente. Porque usted lo dijo muy claramente. Es decir, esto es un tema de mecha larga. Sí. Es decir, son 10 años. Son 10 años. Si usted cambia las reglas de juego ahora, usted no puede pretender que a los 18 meses tiene resultados. Sí. Usted va a tener resultados materiales a los 7, 8, 10 años de que usted haya empezado la exploración. Lo cual es, y me adelanto un poco al final de este podcast, lo grave que estamos viendo ahora. Sí, exactamente. Porque las consecuencias de las políticas de hoy en día, pues no se van a ver ahora ni en este gobierno, pero se van a ver sin duda alguna dentro de 5 o 7 años. Y la producción de petrolera en Colombia comienza a crecer a partir del 85 y va a llegar hacia finales de los 90 casi a 800.000 barriles día. Esos son estos dos campos grandes que mencionamos, que son Caño Limón y Cusiana, Cupiagua, pero también se le suman en los 90 el complejo Castilla, Chichimene, Rubiales. Esto es en el Meta, esto es el campo hoy en día más importante de petróleo de Colombia hoy. Y usted puede ver que a final de los 90 Colombia está llegando otra vez a unos niveles de 800.000 barriles. Pero en ese momento, Luis Guillermo... Un poco menos tal vez, por esa época. Pero el modelo de asociación también se estaba agotando. Sí. Por lo mismo que decíamos ahora, o sea, Ecopetrol estaba teniendo mucha dificultad para poder balancear sus dos objetivos encontrados. Sí. Ser el regulador de la política pública y ser partícipe del negocio del petróleo al mismo tiempo. Y se empiezan a pensar a finales tal vez de los 90s
un cambio completo en el funcionamiento y la concepción de Ecopetrol. Y súmele a esto también la situación de orden público. Estamos hablando del gobierno Pastrana, comienzos del gobierno Uribe. La situación de orden público en el país es complejísima. Los petroleros internacionales saben operar en entornos complejos, pero aún así la situación en Colombia es muy complicada. Guerrilla, FARC, ELN. El ELN particularmente siempre ha tenido desde su fundación, en su ADN ha tenido el petróleo. Claro. Por operar en el Magdalena Medio, por operar en Arauca. Sí, el ELN se enquistó en las zonas petroleras. Sí. Inicialmente, como usted decía, en Barranca, y después, y eso lo vimos en un episodio anterior, cuando hicimos la historia del ELN, cuando se vieron obligados a refugiarse en los llanos orientales, sí, en lo que hoy el día es Casanare y Arauca en particular, y recibieron una bocanada de aire puro por parte de una compañía que se llamaba La Mannesmann, que era una compañía que está haciendo el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Sí. Y esta compañía alemana decide que va a hacer las cosas más fáciles pagando sobornos o extorsiones más bien al ELN, y entonces le da pues un chorronón de plata. El señor Werner Mauss. Y se queda ahí, digamos, el ELN, voy a decir una grosería, pero mamando esa teta. Sí, en realidad, hay que decirlo así, hasta la fecha. En realidad, y esto pues es un tema de esos aspectos oscuros de la historia del petróleo en Colombia. Así es. Entonces llegamos al gobierno Uribe, 2002, y ya el petróleo está otra vez cayendo, estos campos... ¿Se van a acabar las reservas? Están cayendo las reservas, y llegamos a lo que puede considerarse el Big Boom. En ese momento, usted en Inglaterra, la desregulación del mercado financiero de Margaret Thatcher se conoce como el Big Boom, y eso creó todo un mercado financiero en Londres. Revivió el Citi. Revivió el Citi, que estaba relativamente muerto. Y eso fue un programa de desregulación financiera que hizo el gobierno de Margaret Thatcher. El equivalente en la industria petrolera colombiana, el Big Boom, Luis Guillermo, es el decreto legislativo 1760 del 2003. Sí, eso cambia completamente y nos lleva a la tercera etapa de Ecopetrol. Sí. Y y eso fue muy controversial en su momento. Eso no fue tan fácil porque había pues, mucha resistencia al cambio, como dirían. Y lo que se hizo es que se le quitaron a Ecopetrol las funciones regulatorias. Sí. Ya no era Ecopetrol quien hacía las adjudicaciones de los bloques. Se acabó con el contrato de asociación y se restableció nuevamente el contrato de concesión o una versión del mismo. Y se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, que es un ente regulador y promotor de la actividad pues, de hidrocarburos en todo su aspecto, ¿no? Que no solamente es petróleo, sino también es gas. Exactamente, y administra el recurso de los hidrocarburos, el recurso petrolero nacional, y Ecopetrol se modificó y se convirtió en una sociedad por acciones. Claro. Esto quiere decir que Ecopetrol salió de las cuentas fiscales nacionales, si Ecopetrol ya por primera vez se podía endeudar sin sumarle a la deuda de la nación. Exactamente, entonces Ecopetrol se transforma en una empresa de economía mixta. Pues claro, de economía mixta, pero además es una empresa que se cambia el ADN a la empresa. Sí. Entonces se convierte, para efectos prácticos, en una empresa como si fuese privada. Exactamente. Es decir, con un gobierno corporativo autónomo, con unas políticas de maximización de rentabilidad para sus accionistas. Sí. Se flota una parte de las acciones de Ecopetrol, de la empresa, que tal vez es el 10%, el que se acaba flotando al público. La gente sale muy emocionada a comprar acciones de Ecopetrol. Yo me recuerdo que las vendían inclusive en los cajeros de los supermercados. Sí. Usted podía comprar acciones de Ecopetrol. Cuando compraba en el mercado le vendían acciones de Ecopetrol. Fue una cosa muy bonita, muy interesante, donde miles de colombianos se hicieron dueños de un pedazo de Ecopetrol. Sí. Y la compañía empezó a competir de tú a tú con las privadas. Sí. Tenía la capacidad de tomar deuda de una manera autónoma, desarrollar proyectos, traer tecnología nueva. Y también coincidió un punto muy importante, Alejandro, por esa época, que fue el colapso de PDVSA. Sí, PDVSA, que es la compañía venezolana insigne, que era tal vez la mejor compañía de América Latina y de la historia de América Latina. Sí. Y fue devastada, destruida por ese cáncer que es el chavismo. Y eso coincidió al mismo tiempo, porque el paro nacional de Venezuela, por el despido de unos gerentes de PDVSA, fue a comienzos del 2003.
Y Chávez entonces gana ese pulso, despide a todos los gerentes petroleros de PDVSA y muchos de ellos terminan en Colombia fundando empresas. La más notoria o la más conocida es Pacific Rubiales, pero hay muchas otras. Está Geopark, Vetra, Canacol, Frontera. En muchas de estas empresas que terminan asociándose con Ecopetrol, usted va a encontrar ingenieros venezolanos, gerentes venezolanos, capital venezolano, y los venezolanos tenían el mejor capital humano de la industria petrolera de la región, del mundo. Sí. Entonces, es que cuando hablan, por ejemplo, de crear una empresa, pues hacer el edificio de un hospital, por ejemplo, es lo fácil. Sí. Conseguir los médicos es lo difícil. Aquí en el tema del petróleo, pues pasa lo mismo. Es decir, uno puede tener aquí la empresa, todo lo que uno considere, pero si no tiene la tecnología, el know-how, que es capital humano, como usted lo acaba de decir, pues no tiene nada. Y Ecopetrol y la industria de petróleo colombiana, con este cambio, fue muy afortunada en recibir todo ese talento de Venezuela en particular, y eso nos llevó nuevamente por primera vez a producir cerca del 1.000.000 de barriles. Alcanzamos el 1.000.000. Le voy a dar 2 cifras, Luis Guillermo. Entonces, la producción pasa de 570.000 barriles de petróleo al día en el 2003 a 1.000.000 de barriles en el 2013, 10 años después. Es decir, en 10 años casi que doblamos la producción. Sí. Los pozos exploratorios. En el 2002 se perforaron 10 pozos exploratorios. En el 2012 se perforaron 205. Entonces, esto fue una política exitosa bajo cualquier métrica que usted vea. En cuanto a la rentabilidad para el Estado, también fue una revolución. Más o menos una cuarta parte de los ingresos del Estado venían de la renta petrolera. Esto es una mezcla de dividendos de Ecopetrol, regalías e impuestos a la renta de todas las empresas petroleras privadas. Entonces, el Estado colombiano, una cuarta parte de los ingresos del Estado colombiano pasaron a depender de este sector petrolero. Claro. Y mire usted la paradoja, Alejandro. Colombia, como dicen inclusive los petristas, Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo. Sí. Creo que eso es correcto, esa apreciación. La economía colombiana no es una economía que esté atada completamente al petróleo, pero en cambio el gobierno sí vive del petróleo. Sí. O sea, no tenemos una economía petrolera o petrolizada, pero sí tenemos un Estado que depende en muy buena medida del petróleo. Y toda la inversión social que se ha dado en los últimos 15 años, que se ha venido incrementando de una manera muy importante, se puede pagar por el petróleo. Si no hay hidrocarburos, si no hay petróleo, pues no va a haber con qué hacer esa inversión social. Eso está totalmente claro, y Ecopetrol pasó a ser una compañía modelo en la región. Aquí nos saltamos una parte, Luis Guillermo, o la mencionamos de paso, que era la ley 1118 del 2006, la ley de la capitalización de Ecopetrol. Se vendieron el 11 y pico % de Ecopetrol a privados, pero Ecopetrol pasó también a cotizar en la Bolsa de Nueva York, que es una empresa... es una empresa petrolera nacional de mayoría estatal, pero que se maneja con unos estándares se manejaba con unos estándares de gobierno corporativo de talla mundial. Y aquí hay un libro muy importante también que toca mencionar, que es el libro de Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, expresidente de Ecopetrol, que se llama Salvar a Ecopetrol. No, y Echeverry le salva a Ecopetrol porque viene una distorsión muy grande en 2014, o sea, viene un boom petrolero, o de precios de petróleo más bien, que empieza tal vez en 2009, inclusive desde antes. Entonces Colombia agarra buenos precios y agarra alta producción. En el 14 esto se enreda, Ecopetrol entra en problemas, pero por virtud del gobierno corporativo que tenía y la gente que tenía, logra dar la vuelta. ¿Pero usted quiere llorar? ¿Quiere que nos pongamos a todos a llorar? ¿Alguien va a tener que volver a salvar a Ecopetrol? No, pues yo creo que sí, porque mire, en el año 2013, la acción de Ecopetrol valía $63. ¿En cuánto está ahorita? Está en 7.93. O sea, ha perdido el 80 y pico por ciento de su valor. Y me temo que $7.93 puede ser
un precio alto para lo que se le viene a esta compañía. No, y es que esta posible cuarta fase de la historia del petróleo en Colombia, que es la historia de pasar de un petroestado incipiente a una especie de suicidio colectivo, que es lo que nos está imponiendo el ambientalismo del presidente Petro. Y aquí hay un par de discursos claves donde Petro ha manifestado su hostilidad absoluta al petróleo. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Ricardo, usted que ha estado en las reuniones, Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismus. O sea, quítete el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial, que será una empresa más poderosa que lo que nunca ha sido. Pero aquí, digamos, obviamente se puede expandir, porque solo hay que juntar energía limpia a través de las redes de electricidad y la generación eléctrica, que aquí es posible. Estos discursos que acabamos de oír nos pueden llevar a una cuarta fase, que es una Colombia postpetrolera, que, como usted menciona, Luis Guillermo, es inviable. El Estado necesita esos recursos. Claro, y es un suicidio colectivo anunciado. Me parece a mí que bastante triste en muchos aspectos, pero pues también veremos a ver qué nos depara el futuro cercano. Ojalá la compañía siga funcionando, ojalá tengamos por lo menos unos 10 o 15 años más de producción petrolera. Yo creo que mucha gente entiende el tema del cambio climático. Yo en particular lo comparto. Me parece que es una realidad que es innegable, que hay que contribuir a mitigarlo de la mejor manera. Pero un país como Colombia, que no contribuye gran cosa a ese calentamiento global, no debería pegarse un tiro en el pie y después en la cabeza, acabando con la gallina de los huevos de oro. Así es, Luis Guillermo. Ojalá que la historia petrolera que inició en 1905 con Rafael Reyes no termine en el 2025 con Gustavo Petro. Así es. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Volvemos después de la temporada de vacaciones. Volvemos en enero. Nos veremos después de Navidad. A todos los oyentes, una feliz Navidad y un próspero año entrante. Muchas gracias. Déjà Vu es un podcast de opinión de La Silla Podcast bajo la coordinación de Tatiana Duque. Este episodio fue grabado y editado por Daniel Chávez, escrito y dirigido por Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. La producción general es de Fernando Cruz. Cada 15 días escuche un nuevo episodio. Gracias por escuchar.